como bien llevábamos hace ya varios domingos hablando sobre las 5 solas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Nos recordamos? Las 5 solas. Y en esta oportunidad vamos a ver las últimas 2. Y no sé si se recuerdan de las 3 anteriores. A ver, ¿quién se recuerda de las 3 anteriores? Sola gracia, sola escritura, sola fe. ¿Sí? A ver, repitan conmigo. Sola gracia, sola escritura, sola fe. Y vamos a ver en esta mañana, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Y podemos decir en esta oportunidad que vamos a ver solo por Cristo, que esta podría ser como el eje, como la bisagra de las anteriores. Y es que es importante nuestra perspectiva, la perspectiva que nosotros podamos tener de Cristo. Solo Cristo es la que sostiene a sola escritura, sola fe y sola gracia. Solo Cristo. Y vamos a entrar a un contexto en el que fue escrita esta solo Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué solo Cristo? ¿Qué contexto o en qué situación se encontraba la iglesia y la sociedad en el momento en que fue escrita solo por Cristo? Y recordamos que en el medievo, en la Edad Media, el Papa era un vicario, alguien que había sido puesto, alguien que ocupaba el lugar de otro. Era como un vicedios en la tierra. Y era como el pontífice. No sé si se relacionan ustedes con estas palabras. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Era el pontífice, que en latín es pontifex, y que significa el constructor de puentes. Entonces, el Papa se había convertido en ese constructor de puente. O sea que a través de él y solo a través de él las personas podían llegar a Dios. ¿Sí? A través de él las personas podrían llegar a Dios. A través de ese medio, a través de ese puente se podía llegar al Señor. Entonces el Papa era ese puente o ese medio entre lo profano y el sagrado. Era el puente. Sin él no se podía acceder al Padre. Sin él no se podía acceder al Señor. Este es el contexto en el cual fue escrita solo por Cristo. También que la religión determinaba cuáles eran las estructuras sociales. Ellos dictaban cuáles iban a ser las prácticas de la vida cristiana. Ponían y quitaban reyes, empezaban y terminaban guerras, intervenían en la economía y mediaban en asuntos políticos de forma internacional. Ya se imagina qué poder el que ellos manejaban, que nadie podía respirar si ellos no lo autorizaban. Solo por Cristo. Y a través de eso, yo creo que hermana Ana Miriam hace 8 días les comentó acerca de las indulgencias. Cualquier cosa que usted necesitaba pagar algo. Necesitaba tener un recurso para poder tener algunas ventajas. Y es aquí donde encontramos las desventajas, y es por esto que fueron clavadas esas tesis, siendo una denuncia de los abusos que existían. Porque parte de lo que decían era, ¿y qué hay de los pobres? ¿Qué hay de los que no tienen las posibilidades de pagar esas indulgencias? ¿Qué hay de aquel que no tiene cómo pagar por sus pecados o porque alguien fuera liberado? Y es necesario que nosotros podamos tener esa conciencia y esa perspectiva clara de quién es Cristo en nosotros. ¿Usted sabe quién es Cristo en su vida? ¿Sabe quién es Jesús en su vida? ¿Qué papel juega el Señor Jesús en su vida, en nuestra salvación, en nuestra libertad?
Y es importante reconocer que Jesús era el Dios hombre y que es necesario que nosotros como cristianos debamos de tener esa relación y esa comunión con Jesús y tener un encuentro personal con Él. Es necesario tener ese encuentro con el Maestro y conocerle desde su humillación, que es desde que Él nació hasta su muerte, y conocerle en su exaltación, que es cuando el Señor Jesús resucitó hasta el momento. La Biblia declara que hay un solo camino. No dice que existe un camino o que es el mejor camino. La Biblia expresa que existe un solo camino. ¿Y quién es ese camino? A ver, no los escuché. ¿Quién es ese camino? Así es. Existe un solo camino a través de Jesús que era completamente humano y divino. Podemos encontrar nosotros la salvación. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4 en el versículo 12. Y su palabra expresa: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay, a ver qué dice, hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra es clara y no necesitamos de ningún puente para poder acceder. No hay ninguna otra forma de poder llegar al Padre y ser salvos, sino es a través del Señor Jesús. Amén. Y es que, hermanos, este tema de la venida del Señor Jesús, su vida acá, su muerte y su resurrección, para mí es un tema muy apasionante, porque es de donde nuestra fe está fundamentada. Amén. La humillación de Jesús. Jesús se humilló a sí mismo. Jesús estaba sujeto a la ley, la cual cumplió perfectamente. Si nosotros estudiamos la palabra y la leemos, vemos que Jesús cumplió la ley perfectamente hasta lo último, como la ley lo dictaba. En su humillación, Jesús fue afligido con las miserias de la vida, las tentaciones de Satanás y la amarga hostilidad de los pecadores. Hizo todo eso, soportó todo eso para poder cumplir la ley de Dios perfectamente. Su humillación, humillado hasta la muerte. Sabemos que Jesús fue traicionado, y yo en una predicación hace ya varios domingos hablé sobre eso. Los últimos momentos de Jesús en esta tierra fueron los más crueles y dolorosos, no solamente físicamente, sino emocionalmente en su vida. Fue traicionado por uno de sus 12 discípulos, Judas. Fue abandonado por sus otros discípulos. Todos se desaparecieron, nadie estuvo con él. Fue despreciado y rechazado por el mundo. Fue condenado por Pilato, y él solo, hermanos, soportó la ira de Dios por el pecado. Fue entregado voluntariamente como ofrenda para cubrir el pecado. Aguantó la dolorosa y vergonzosa y, hermanos, y maldita muerte sobre la cruz. Qué humillación la que el Señor Jesús tuvo. Y si nosotros logramos comprender el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, creo que eso cambia totalmente nuestra vida y nuestra forma de vivirla. Si nosotros llegamos a comprender que Jesús, siendo Dios, se humilló de la peor forma
y comprendemos ese sacrificio que el Señor hizo, creo que es cuando nosotros decimos: vivo para adorar al Señor, estoy al servicio del Señor, me entrego completamente a Dios. Solo ahí, cuando comprendemos el sacrificio del Señor Jesús en esta tierra, pagando el precio por nuestros pecados, es cuando nosotros decimos: toda la gloria y honra se la doy al Señor, toda mi vida está entregada al Señor. Es cuando nosotros, nadie nos da nada, y de repente alguien nos da un obsequio. Su reacción de gratitud es que no cabe de su felicidad, no cabe dentro de sí por esa actitud, por esa acción agradable que tuvo esa persona con usted. Usted está muy agradecido, hasta quisiera abrazarle y darle un beso por lo que hizo. Y esa acción de gratitud, nosotros la vivimos cuando realmente vemos y valoramos y entendemos el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Solo por Cristo, solo por Cristo. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vea lo que dice su palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y dice hasta la muerte, pero no cualquier muerte, y muerte de cruz. La peor muerte que podía tener una persona en ese tiempo. La peor muerte. El Señor Jesús ya se estaba humillando al hacerse igual a nosotros, despojándose de su poder y de su gloria. Él ya estaba humillándose solo por Cristo. ¿Quién pagó el precio por nuestros pecados? El Señor Jesús. Solo por Cristo, solo a través de Él, nosotros podemos tener acceso al Padre. Jesús pagó el precio por nuestros pecados y el Señor lo exaltó, el Padre lo exaltó, y su exaltación se muestra en su resurrección de la muerte. Y es que, hermanos, no habría victoria, no habría promesa si el Señor no hubiese resucitado. Amén. No habría victoria si el Señor no hubiese resucitado, pero Él resucitó, y ahí está nuestra garantía, y ahí está la promesa. Resucitó de la muerte, se levantó de la muerte por su propio poder. Y saben, hermanos, no solamente resucitó, sino que también la Biblia nos narra que el Señor Jesús se mostró a varias personas, y se mostró en el mismo cuerpo que había sido crucificado, solo que en esa ocasión ya no estaba colgando de un madero. Amén. El Señor Jesús se mostró a varias personas para que viesen que el que estaba colgado ya había resucitado, que había vencido la muerte. Tuvo el Señor testigos de que quienes lo vieron dando su último suspiro, hoy lo estaban viendo resucitado. Amén. El Señor Jesús ya no está sujeto a la muerte. Jesús venció la muerte. Y por ello, hermanos, no hay condenación para el que cree en Él. Por ello es que somos limpios y perdonados nuestros pecados. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 18.
Su palabra expresa. Yo lo voy a leer en otra versión. Su palabra expresa: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. En la versión dice del Hades. El Señor Jesús venció la muerte y Él tiene poder sobre ella. Y hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre en un puesto de honor y de autoridad. ¿No se alegra? Yo los veo muy impactados. Hermanos, eso es para decir, sí, amén, el Señor se encuentra hoy a la par del Padre, venció la muerte, resucitó, porque en esa victoria está nuestra fe, en esa victoria está nuestra herencia, y debemos nosotros de creerla y decir, gloria a Dios por ello. Nuestro Señor venció la muerte, nuestro Señor resucitó, Él está vivo y nosotros juntamente con Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5. Y aquí, hermanos, está la base de solo por Cristo. El Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados y solo por Él podemos tener acceso al Señor. Y no hay otro, no hay un mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué expresa? Jesucristo, hombre. No hay mediadores, nada más que nuestro Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta era una denuncia de quienes se habían aprovechado de las personas, proclamando que a través de ellos y solo a través de ellos se podía tener salvación. Y era un abuso de autoridad y era un abuso de poder tener riquezas. Y saben, mucha gente incluso cuando moría le dejaba cierta cantidad o les dejaba dinero a su familia para que cuando ellos murieran, si fuese necesario dar una ofrenda para que ellos terminaran de llegar al cielo, pues la diesen. Imagínense, hermanos, había un gran abuso y la palabra es clara, porque no hay un mediador más que Jesucristo hombre, el que pagó el precio por nuestros pecados, el que fue llevado como cordero sin mancha y perfecto a la cruz del Calvario. Existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. El hombre Jesucristo es el único que logró la paz entre Dios y los seres humanos. Él se tuvo que ofrecer. Fue contrario a lo que Satanás hizo. ¿Qué hizo Satanás? Él quería ser semejante a Dios y empezó a llenarse de orgullo y decía, yo puedo ser igual a Dios. Y una actitud totalmente distinta del Hijo fue, yo me despojo de mi gloria, de mi poder y me hago y me humillo haciéndome hombre. ¿Ve qué distintos panoramas? El Señor Jesús se despojó de su gloria. No hay nadie más, hermanos. No hay un cura, no hay un pastor, no hay ningún santo por el cual tendremos que pasar para poder llegar al Señor. Solamente es a través de Jesucristo. No hay nadie por el cual nosotros podamos tener acceso. Solamente a través de Jesucristo. Creer en el Señor, tener fe en el Señor y creer en esa promesa de nuestro Señor Jesús. A través de solo Cristo comprendemos que hay un sacerdocio universal. A través de solo Cristo comprendemos que hay un sacerdocio universal. ¿Y qué es eso de un sacerdocio universal?
cada cristiano se presenta delante de Dios solamente a través de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios teniendo como mediador a Cristo. ¿Sí? Yo no necesito de otra persona para poder llegar a Cristo. O usted, cuando va a orar, me viene a buscar a mí. ¿Verdad que no? Cuando usted tiene una necesidad, ¿qué es lo que hace? En su casa, en su trabajo, en donde usted se encuentre, si usted va caminando para cualquier lugar a donde se dirige, ¿qué es lo que usted realiza? Usted empieza a orar. Y eso quiere decir que cualquiera de nosotros podemos acceder al Padre a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Solo Cristo. Solamente a través de Cristo podemos nosotros llegar. Y no tenemos que ofrecer nada más que un corazón dispuesto, un corazón entregado al Señor, solo por Cristo. Solo por Cristo la salvación, solo por Cristo el perdón de pecados y solo por Cristo la redención. Solo por Cristo. Amén. Esta es solo por Cristo. Y ahora vamos a solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y yo quiero contarles una historia de un cristiano que se llamaba Policarpo. Y es que en el año 155 después de Cristo, los cristianos aún no eran perseguidos masivamente, pero no se les andaba buscando. Pero si alguien los delataba y ellos no adoraban a los dioses romanos, ellos eran castigados fuertemente. Ahora, Policarpo estaba en esa época en Esmirna y él estaba ejerciendo su ministerio ahí. Un grupo de cristianos fue capturado y fue castigado. O sea, les dijeron que tenían que renunciar a su fe si no iban a ser castigados. Y antes de darles muerte, fueron severamente castigados. Llegó el tiempo de un anciano y él se llamaba Germánico. Este hombre era muy grande y las autoridades del tribunal le dijeron: ¿sabes? Adora a nuestro Dios, niega tu fe y te perdonamos la vida. Germánico no accedió a las peticiones a lo que le estaban pidiendo. Y él decía que de ninguna manera él iba a negar al Señor, que él prefería morir antes de seguir viendo todas las injusticias que se estaban cometiendo en ese lugar. Cuando Germánico no se negó, empezaron a gritar. Se enfurecieron, pues Germánico murió, pero las autoridades se enfurecieron de ver esa resistencia que había. Y la multitud empezó a gritar: que mueran los ateos, empezaron a decir. Y en ese entonces los ateos eran quienes no creían y no adoraban a los dioses romanos. Y entre la multitud alguien gritó, como siempre alguien, ¿verdad? Echando de cabeza a otro. Alguien gritó: que traigan a Policarpo. Y entonces empezó la búsqueda de Policarpo. Y él, al enterarse que lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando, decidió huir por insistencia de su iglesia. Salió de la ciudad y se fue a refugiar a una finca a las cercanías de la ciudad.
Cuando Policarpo escuchó que ya se estaban acercando al lugar donde él se encontraba, volvió y salió huyendo. Nuevamente fue a buscar otro refugio. Pero en esa huida se enteró que uno de los hombres de ellos que se había quedado atrás había sido capturado y torturado. Y este hombre en la tortura expresó y dijo dónde se encontraba Policarpo escondido. Al enterarse eso, Policarpo dijo, bueno, en oración oró y tuvo una visión, una revelación. No se sabe qué fue lo que se le reveló, pero tuvo una revelación. Y a través de eso, Policarpo entendió que debía de ir a la hoguera. Ya no podía seguir huyendo. Él nada más le quedó resistir y esperar a que llegaran por él. Sí, llegó el momento donde lo encontraron y él, esperando que entraran para capturarlo, expresó: hágase la voluntad de Dios, y entraron por él. Imagínense, hermanos, estar huyendo por defender al Señor. ¿Cuántos de nosotros fuésemos como Pedro y lo negaríamos al Señor Jesús por salvar nuestra fe, nuestra vida? Negaríamos nuestra fe por salvar nuestra vida. Entraron por él y Policarpo entró al juicio y empezaron a interrogarlo. Y entre todo lo que le decían, Policarpo expresó en su juicio: pero ¿por qué te demoras? Ven y haz lo que quieres. Entonces le dijeron que si juraba por el emperador y negaba a Cristo, quedaría libre. Miren qué fácil se la ponían a Policarpo: jurar por el emperador y negar su fe. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros lo haríamos por salvar nuestras vidas? A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Los soldados entonces, al ver esa respuesta de Policarpo, lo agarraron y lo ataron y lo pusieron en la hoguera. Iba a morir. Y estando a punto de encender el fuego, Policarpo levantó su mirada, viendo al cielo, y orando en voz alta expresó: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno en este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y Él es un ejemplo de muchas personas que decidieron perder su vida antes de negar su fe, antes de negar a Cristo, antes de darle gloria a otro que no fuese su Señor. Solo a Dios la gloria. Y las 4 solas que ya hemos visto nos llevan lógicamente a esta: solo a Dios la gloria. Y nosotros como sus hijos debemos de reflejar esa gloria de Dios. Ahora, el contexto de solo a Dios la gloria fue expuesta o fue denunciada a través de la decadencia y la corrupción que todos miraban y sabían que era imposible que la iglesia fuese reformada. Por el lujo, por la pompa y por la ostentación de parte de la curía. Es más, se dice que muchos reyes tenían envidia de cómo la iglesia podía tener más riquezas que ellos mismos. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2 en el versículo 8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las buenas obras no son el medio ni la causa de nuestra salvación, sino es un efecto y evidencia de nuestra fe. Nuestras buenas obras suceden después de nuestra fe. No me voy a salvar por mis buenas obras. Esas buenas obras vienen a causa de nuestra fe. Es la evidencia de nuestra fe. Es la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de ese cambio que hemos tenido en nuestro Señor. De tal manera que en la que vivimos expresa lo que somos en Cristo. Lo que vivimos expresa lo que somos en Cristo. Las buenas obras son las excelencias y virtudes de su carácter, del carácter de Cristo. Nuestro deber en la vida es dar solamente la gloria a Dios. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 4 en el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo entonces nosotros glorificamos a Dios? Al guardarlo como centro de nuestra vida y nuestro testimonio en la obra expiatoria de Cristo. Damos la gloria a Dios, solo damos la gloria a Dios. Cuando hacemos algo, la gloria es para el Señor. Cuando logramos algo, la gloria es para mí, la gloria es para el Señor. Gálatas 6:14. Y expresa Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No es que yo sea una buena persona, no es que yo tenga grandes virtudes, es que esas buenas obras vienen a través de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en mí, quien me cambió y quien me transformó, y que a través de esa transformación hoy yo puedo hacer buenas obras. Hoy yo soy una nueva criatura. Solamente a través de Cristo, solamente a través de Él. También nosotros glorificamos a Dios al tratar a otros como Cristo lo haría. Saben, en ese tiempo había mucha discriminación. Y ahí se marcaban claramente dos tipos de clase en la sociedad: los que tenían y los que no. Romanos 15:7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. El aceptarnos unos a otros, el compartir unos a otros, el amarnos unos a otros, el recibir y abrazarnos, era algo que no existía en ese tiempo. Y yo quiero leerles una parte del libro de Tratado de Teología de Thomas Watson, al que tiene la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál cree usted que es nuestro fin principal aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro fin aquí en la tierra? Thomas Watson lo describe: nosotros tenemos como único objetivo su gloria, prefiriendo la gloria de Dios sobre cualquier otra cosa. Glorificamos a Dios mediante una confesión del pecado, al creer, al servir para su gloria, al dar fruto,
al tener contentamiento con las situaciones en la cual la providencia nos haya colocado, al ocuparnos en nuestra salvación, al vivir para Dios, al caminar aminosamente, al defender su verdad, al alabarle, al ser celosos de su nombre, al contemplar a Dios en nuestras acciones ordinarias y civiles, al trabajar para atraer a otros a Dios, al buscar convertir a otros y así hacer los instrumentos para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios en gran forma cuando sufrimos por Dios y sellamos el evangelio con nuestra sangre, cuando le damos a Dios la gloria de todo lo que hacemos con una vida santa. De todas estas formas nosotros podemos glorificar a Dios. A veces nosotros nos encontramos, no sé si le ha pasado, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estará bien? ¿Será que estaré pecando con lo que voy a hacer? No sé si usted se ha encontrado alguna vez en esa situación. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Yo en algún momento me he encontrado en esa situación y una vez leyendo y estudiando la palabra pude entender lo que aquí expresa. ¿Cómo saber si lo que yo hago realmente está bien? Porque a veces decimos, bueno, yo no quiero caer en ser fanático, en ser religioso, ¿y qué hago? Y la respuesta que yo encontré fue esta: hacerme la siguiente pregunta: ¿con lo que estoy haciendo, estoy glorificando a Dios? ¿Con lo que hago, estoy honrando a Dios? Y si la respuesta es sí, pues hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, en todo momento, debemos de glorificar el nombre del Señor. Y no solamente cuando estamos aquí en la iglesia y decir, Señor, te glorifico, pero allá afuera estamos haciendo una cosa totalmente distinta. Fuimos creados para glorificar el nombre del Señor. Ese es el objetivo, que el hombre le dé gloria a Dios, no solo cuando está en la iglesia, no solo cuando está en comunión con los hermanos, sino en todo tiempo darle gloria a Dios. Entonces, digo yo, ¿cómo saber que está bien lo que estoy haciendo? ¿Con esto le estoy honrando al Señor? ¿Estoy glorificando el nombre de Dios con lo que estoy haciendo? Porque saben, hermanos, no hay que darle a nada ni a nadie el lugar que a Dios le corresponde. No hay que darle a nadie ni a nada el lugar que a Dios le corresponde, porque fuimos hechos para la gloria del Señor. Y ahí se resumen, creo que, todas nuestras actitudes, todas nuestras acciones. Si lo que yo hago glorifica el nombre del Señor, vámonle, sigamos. Pero si no, pidámosle al Señor la sabiduría. Podemos decir entonces que el propósito final de todo lo que existe es dar la gloria a Dios. Vivir nuestra vida de tal manera que todo lo que hagamos se le dé la gloria a Dios. Y es que, hermanos, la gloria ya es para Dios. El Señor no está esperando que yo le dé la gloria para que su poder sea más nutrido o manifiesto. Es que la gloria ya es para Dios. El tema aquí es que nosotros como creyentes decidamos voluntariamente hacer que nuestra vida, que nuestros actos le den esa gloria. Ese es el tema, que nosotros voluntariamente con nuestras vidas y con nuestros actos le den la gloria a Él, porque la gloria ya es para Dios. ¿Qué reformó solo a Dios la gloria? Nadie es superior a otro, nadie arriba y nadie abajo. ¿Qué otra cosa reformó solo a Dios la gloria? Una vida de sencillez
y de servicio. ¿Qué otra cosa? Toda vida vale. En ese tiempo estaban los laicos y los cleros, y hay algo muy importante, es que si yo quería servir a Dios, tenía que entregarme completamente a Él y excluirme totalmente del mundo y estar totalmente consagrado. Y si yo no pertenecía a ese grupo de personas que estaban totalmente consagrados, yo era considerada como una persona de baja categoría, porque no estaba en ese grupo que estaba totalmente consagrado a Dios, que se había aislado del mundo. Y eso trajo mucha discriminación, donde al que no tenía se le hacía de menos, que al que no tenía seguía siendo afligido. Y es que la reforma lo que trajo fue una libertad de la opresión que existía en ese entonces por las leyes o las normas de vida que la iglesia había traído. Ahora, ¿se imagina usted vivir en ese tiempo? ¿En qué posición estaríamos nosotros? La iglesia, lejos de traer libertad, traía opresión al pueblo. Lo mantenía oprimido y lo mantenía sumiso. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que poseamos, la gloria a Dios. La gloria a Dios no es por mérito propio. Todo lo que poseamos, la gloria a Dios. Y que nuestra vida sea un testimonio de la gloria a Dios. Quizás en algún momento le va a ser difícil poder dar esa gloria. Y tendrá que vencer su humanidad y la carne. Por ejemplo, cuando alguien quizás le hace un mal servicio, uno dice, bueno, yo aquí estoy pagando, así que me deben de atender porque yo aquí estoy pagando. Y tratamos en algún momento de humillar a quien nos está sirviendo, porque no está haciendo bien su trabajo. Y parte de lo que trae esa reforma es, todos somos importantes, todos valemos, toda vida vale. Con nuestra acción, dar la gloria a Dios. Y quizás va a decir esta persona, la verdad que me merecía que me trataran mal, pero me trató con paciencia y con amor. Y cuando vean esa actitud, y quizás en algún momento nos vean en las fotos de Iglesia de Dios Nueva Familia, es que es cristiano. Solo a Dios la gloria. Ahí es donde vemos solo a Dios la gloria. Que con nuestros actos demos gloria a Dios y se lo demos a Él y exaltemos su nombre. Solo a Dios la gloria. Como conclusión, antes de la reforma se creía que la única manera de servir a Dios, como ya lo había mencionado, era dedicándose al servicio de la iglesia y aislándose al mundo. La gente con empleos ordinarios eran vistos como ciudadanos de segunda clase, lo cual los condujo a un sistema de dos niveles, los cleros y los laicos. La reforma lo cambió. Se aceptó que todo trabajo y actividad no pecaminosa podrían y debería hacerse para gloria de Dios sin importar su oficio. Que no solamente era honroso el trabajo que hacían las personas que estaban dedicadas al servicio de Dios, sino que todo trabajo, media vez no fuese pecaminoso, servía para dar la gloria a Dios. Dios nos llama para desempeñar distintos papeles para situaciones diferentes y para diferentes temporadas de la vida, para que Él pueda ser glorificado en todos los lugares, en todo momento. Ese es el propósito de su pueblo.
vivir para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que nosotros hacemos, el trabajo que realicemos, cualquiera que sea, es utilizado para gloria y honra del Señor. Y que el Señor se ocupa de las diferentes temporadas, de las diferentes situaciones y de los distintos papeles para que su gloria sea siempre alabada. En Efesios 1:6 su palabra expresa: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿De quién es la gloria? ¿Por quién podemos llegar al Padre? A través de Cristo. Las 5 solas fue parte de la extracción de la tesis que fueron clavadas como motivo de denunciar, pero sin duda ha venido o vino a cambiar el sistema de la iglesia, trayendo libertad a lo que el hombre había dado una esclavitud, una opresión. Y esto lo aplicamos en nuestras vidas. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Debemos de guiarnos no por lo que las personas nos dicen, sino por las Escrituras. Es por eso que es necesario que nosotros leamos la palabra, no que nos la lean, que nosotros la leamos, porque eso era lo que sucedió en ese entonces. La gente, como no sabía leer, les leían las partes que les convenían y la gente ignoraba tantas cosas de la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, que nuestra fe esté fundamentada sobre el Señor Jesucristo y que entendamos que a través de Cristo podemos llegar al Padre y que todo lo que hagamos debe de dar gloria y honra al Señor. Solo a Dios la gloria. Quiero que se ponga de pie. Y aunque esto forma parte de la historia, también es parte de lo que es nuestra esencia. Hermanos, que nuestra vida esté consagrada al Señor. Y como hemos visto, esa consagración no quiere decir que usted pueda estar aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sino esa consagración va más allá, va a nuestra vida, a lo que cotidianamente hacemos con nuestros hijos, con nuestra esposa o nuestro esposo. Al honrarlos y al dignificarlos, estamos glorificando a Dios con el trato que le demos a las personas. Alabar al Señor, al leer su palabra, escudriñarla, examinarla y tomarla para nosotros. Esto solamente es una forma de cómo podemos entregarnos completamente al Señor. Alabarlo con todo lo que hacemos y entender que solamente a través de Cristo podemos recibir ese perdón de pecados. Yo quiero que usted conmigo ore y le demos gracias al Señor porque nos ha dado libertad. Somos libres no solamente del pecado, sino también somos libres de la opresión que quizás el hombre ha querido poner a su semejante. Oramos. Señor, gracias te doy. Gracias, Señor, porque solamente en ti y a través de tu palabra podemos encontrar una verdadera libertad. Gracias, Señor Jesús, porque al entrar a tu palabra, Señor, encontramos ese mensaje de amor, de salvación que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, el tesoro que nos has dejado, Señor, podemos ser guiados en conducta, en gloria,
en servicio. Señor, te agradecemos por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Te humillaste al hacerte igual a nosotros. Te despojaste de toda gloria y decidiste venir a este mundo y a morir de la peor forma. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad y por esa salvación. Gracias, Señor, porque tú veniste a este mundo a traer libertad al que estaba oprimido por el pecado, oprimido por las circunstancias de la vida. Quien se encontraba triste y angustia, tú has traído paz, Señor. Tu único fin es traer libertad y pagar el precio por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque la mayor muestra de amor lo hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, y solamente en ti somos verdaderamente libres. Gracias, Señor, porque a través de ti podemos acercarnos al Padre y poder tener nuestro propio encuentro personal con nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que pasen un bonito día. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.